Wolfgang Amadeus Mozart, un prodigio, un genio inmortal. Desde los 5 años llenaba los salones de la nobleza europea con música que parecía provenir de otro mundo. Sin embargo, detrás del brillo deslumbrante de su talento, se oculta una vida llena de interrogantes, secretos y tragedias que aún hoy siguen cautivando a los amantes del misterio y el drama. Prepárate para sumergirte en una historia de adversidades, simbolismos oscuros y preguntas sin respuesta, porque la vida de Mozart no es solo una sinfonía brillante, también es un requiem envuelto en sombras. Desde su infancia, Mozart dejó perplejo al mundo. Era más que un niño talentoso. Era un fenómeno que no parecía obedecer las reglas del tiempo ni la lógica. A los 5 años, componía con la destreza de alguien mucho mayor. Si la música tuvo alguna vez un elegido, él habría sido Mozart. La nobleza lo adoraba, sus contemporáneos lo envidiaban, y el público lo ovacionaba en cuanto tocaba una tecla. Pero, como toda gran figura atrapada en las redes del talento, su historia personal estaba marcada por el sacrificio y el sufrimiento. ¿Hasta qué punto el don que poseía fue, también, una maldición? Mozart murió a los 35 años, en la cumbre de su creatividad. Su fallecimiento dejó al mundo perplejo, incapaz de comprender cómo un talento tan monumental podía apagarse de forma tan repentina. Pero lo más inquietante no es su muerte misma, sino el manto de misterio que la envuelve. ¿Por qué nadie supo explicar claramente las causas? ¿Fue enfermedad, negligencia o algo más oscuro? En este punto es donde nuestra historia comienza a adentrarse en lo verdaderamente perturbador. Los registros indican una extraña fiebre, debilidad y dolores que empeoraron rápidamente. Algunas versiones aseguran que, en sus últimos días, Mozart murmuraba lo que suena a una acusación: «Me han envenenado». Constance, su esposa, lo recordó como un hombre aterrado por su propio destino. Esta declaración, unida a las medidas algo inusuales de su entierro en una tumba sin nombre, levantó una serie de teorías que cada vez sumaban más piezas al enigma. Una de las explicaciones más populares apunta hacia los celos profesionales. Y aquí entra una figura clave en la narrativa misteriosa: Antonio Salieri. Por décadas, Salieri fue retratado como un hombre atormentado, consumido por la envidia hacia Mozart. Según esta teoría, su nivel de frustración llegó a tal extremo que pudo haber envenenado al genio para eliminar a su eterna competencia. Aunque en sus últimos años Salieri negó estas acusaciones, la duda persiste. Esta dramática rivalidad fue inmortalizada en la obra de teatro Amadeus, posteriormente llevada al cine, consolidándose como uno de los relatos más conocidos alrededor de Mozart. Pero ¿qué sucede si Salieri no fue el único enemigo entre las sombras? El vínculo de Mozart con la masonería añade otra capa sombría a su historia. Se sabe que muchas de sus composiciones, incluida la flauta mágica, están repletas de símbolos y referencias masónicas. Algunos historiadores sugieren que Mozart pudo haber revelado demasiados secretos de esta orden reservada, lo que lo habría puesto en una posición peligrosa. Para los amantes del misterio, este es un terreno fascinante. Imaginemos por un momento un hombre que, mediante su música, lanza mensajes cifrados, secretos que no debían salir de los templos masónicos, y termina pagando un precio por su audacia. Si bien es imposible confirmar esta hipótesis, ¿no resulta emocionante pensar que una obra como la flauta mágica puede ser más que arte y, en cambio, un mensaje codificado para la posteridad? Si hay una obra que define el enigma detrás de Mozart, es su Requiem. Esta composición, que dejó inconclusa al morir, está impregnada de una atmósfera misteriosa. Parte de su leyenda sugiere que Mozart sentía, mientras trabajaba en ella, que estaba componiendo su propia despedida. Tras su muerte, sus discípulos completaron la obra. Pero aquí surge una pregunta que muchos todavía se hacen. ¿Cuánto del Requiem refleja la verdadera intención de Mozart y cuánto es el resultado de las interpretaciones de otros? Más allá de quién completó esta obra,
Hay quienes creen que es mucho más que música, una despedida codificada, un testamento contra el olvido y quizás una confesión. ¿Escuchar el Requiem es acaso acercarse a los secretos de su atormentada alma? Mozart, en vida, rompió las barreras del arte. En la muerte, se convirtió en un misterio inmortal. Su tumba sin nombre, un detalle práctico según las costumbres vienesas de la época, también ha alimentado teorías de conspiración e incluso misticismo. ¿Fue realmente olvidado por su ciudad o su entierro anónimo tiene lecturas más profundas? El impacto del enigma de Mozart es tan potente como lo fue su música. Esta historia, que mezcla grandeza, tragedia y secretos, sigue alimentando libros, películas, debates y, lo más importante, la imaginación de millones de personas. Escuchar su obra es mucho más que disfrutar de melodías. Es una ventana al hombre que, mientras inspiraba al mundo, cargaba con enigmas que lo han vuelto eterno. Pasan los siglos, pero Mozart no desaparece. Y no se trata solo de su música, sino del aura insondable que lo rodea. Hay algo en su historia que despierta la fascinación de aquellos que aman los enigmas, las pistas ocultas y los giros dramáticos que parecen extraídos de una novela. Quizás la verdad sobre su muerte nunca se revele. Quizás las teorías más audaces sean solo el producto de la imaginación colectiva. Pero eso no nos quita el placer de explorar, de conectar los puntos, de escuchar sus composiciones con la idea de que esconden algo más que notas, un fragmento de su alma. Así que, la próxima vez que escuches una pieza de Mozart, detente por un momento. No solo estás disfrutando la obra de uno de los mayores genios de la humanidad, también estás entrando en contacto con un legado inmortal que, como los mejores misterios, nunca deja de cautivar. Y quién sabe, quizá algún día, en los ecos de las notas de su Requiem, podamos encontrar la respuesta al mayor interrogante de su historia: ¿qué secretos se llevó Wolfgang Amadeus Mozart a la tumba?